Estudiantes sagradinos, muy buenos días, bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. Muy bien, esperando que cada uno se encuentre muy bien de salud, iniciamos la clase de hoy. El tema de hoy es un tema muy bonito, ya les pido por favor que presten bastante atención. Ya, el tema de hoy es la oración compuesta. El propósito de nuestra clase de hoy es que identificamos las clases de oraciones compuestas. Quiere decir que el día de hoy vamos a conocer las diferentes clases de este tipo de oraciones. Muy bien, presten muchísima atención, por favor. Empezamos. La oración. Ya sabemos que la oración es el conjunto de palabras que tiene un sentido completo, ¿verdad? Y esas están compuestas por un sujeto y un predicado. Ahora bien, el día de hoy vamos a hablar de la oración compuesta, ¿cierto? Pero para esto ya sabemos que la oración tiene dos tipos, que la oración puede ser simple y puede ser compuesta. Ya sabemos que la simple es aquella oración que tiene una sola forma verbal conjugada. Ustedes recordarán que las formas verbales pueden tener tres formas, ¿verdad? Pueden ser simple, puede ser compuesta o puede ser perífrasis verbal. Simple cuando está compuesta por un solo verbo, perífrasis verbal cuando está formado por más de un verbo y compuesta cuando está el participio del verbo haber conjugado más un participio, el auxiliar, ¿verdad? El auxiliar, por ejemplo, he comido o he bailado, ¿ya? Ese es un verbo auxiliar conjugado del verbo haber. Entonces, acá tenemos un ejemplo. No seamos parte de una estadística, donde el verbo o la forma verbal es seamos, ¿cierto? Entonces, como hay una sola, hablamos entonces de la oración simple. Con la oración compuesta pasa lo contrario. Ya acá, y ese es en donde nos vamos a enfocar. Ya presenta más de una forma verbal y está formada por proposiciones. ¿Y qué es una proposición? La proposición podemos decir, ya, o la podemos definir como una unidad de lenguaje que tiene sujeto y predicado, ya. Entonces, una proposición es aquella unidad de lenguaje que tiene sujeto y predicado, verbo en modo personal y se combina con otras proposiciones para formar una estructura mayor, ya. ¿Y qué está formando entonces? El conjunto, por ejemplo, dos proposiciones unidas forman una oración compuesta. Hay proposiciones dependientes e independientes, eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, la característica de la oración compuesta, esto ya ustedes ya lo deben saber, ya, y si no, bueno, acá lo reforzamos, es que presenta dos o más proposiciones, porque ya saben que por cada proposición va a presentar que una forma verbal conjugada. Entonces nosotros necesitamos que hayan más de dos formas verbal conjugadas, ¿cierto? Más de una, perdón, puede haber dos, mínimo dos, porque si es que hay una estaríamos hablando de una oración simple, compuesta dos, mínimo, y puede haber hasta tres. Entonces la oración compuesta está formada por proposiciones, donde cada proposición tiene sujeto y predicado, y obviamente si tiene predicado tiene que una forma verbal. Entonces, cada proposición posee un verbo conjugado y las proposiciones están unidas por signos de puntuación o conectores. Entonces, a su vez, ya la oración compuesta, ya sabemos que es un conjunto de proposiciones que tienen cada una forma verbal conjugada. Ahora, la oración compuesta a su vez tiene sus tipos. Ya, las oraciones compuestas pueden ser por coordinación, por yuxtaposición o por subordinación. El día de hoy vamos a hablar y nos vamos a enfocar básicamente en las de coordinación y las de yuxtaposición. Fácil, acá está el resumen. Las oraciones por coordinación son aquellas que presentan dos o más proposiciones sintácticamente equivalentes. Quiere decir que ambas proposiciones están en el mismo nivel de jerarquía, o sea, cada una es independiente, ninguna depende de otra. Quiere decir de que si es que solamente hay una proposición u otra, cada una tiene valor, ya se entienden de por sí. Entonces cada proposición tiene un valor sintácticamente equivalente, o sea, igual. Ambas tienen el mismo valor, unidas por conectores coordinantes. Ya sabemos los conectores coordinantes, y, ni, acuérdense los conectores. Ejemplo, estamos trabajando para salvar vidas y la tuya es primero.
donde estamos trabajando para salvar vidas es una proposición y la tuya es primero, es otra proposición. Estas están unidas por un conector. Este es I, es un conector de coordinación, un conector coordinante. Bien, para hablar de manera general, las oraciones compuestas por yuxtaposición, ya, son aquellas que también presentan dos o más proposiciones, ya, pero estas tienen igual que las de coordinación, ya tienen un valor equivalente, o sea, igual, ambas son importantes. Cualquiera de las oraciones sintácticamente tienen el mismo valor, ninguna es más importante que otra, todas son importantes, ambas son importantes, sino que estas, a diferencia de las oraciones compuestas por coordinación que se unen por conectores que coordinan ambas oraciones, como su mismo nombre lo dice, estas por yuxtaposición unen conectores por medio de coma, punto y coma y dos puntos. Ejemplo, no conduzcas sin cinturón de seguridad, sé respetuoso. Ya, estas dos proposiciones, no conduzcas sin cinturón de seguridad es una y sé respetuoso es otra proposición, ambas están unidas por un punto y coma. Ya, puede ser que en otros casos se dé que esté unida por coma o por dos puntos. Y las de subordinación, como su mismo nombre lo dice, son aquellas que va a haber necesariamente una que es la principal y la otra que depende, está subordinada como su nombre lo dice. Ya, ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones implementó un parque temático que cuenta con señales de tránsito. Este conector que es un conector subordinante. ¿Ya? Hasta ahí creo que todo claro. Ahora, entonces las clases de proposiciones compuestas por coordinación, vamos a hablar ya ahorita. Por coordinación, son sencillas. Por coordinación, las clases de proposiciones coordinantes pueden ser copulativas, cuando sus conectores son I, E o NI, son disyuntivas, ustedes ya saben, por ser O U, y adversativas, pero, más, etcétera. Pues no, aquellas conectores que denoten ya algún tipo de adversidad. Entonces acá tenemos ejemplos, ¿verdad? Cambiemos y construyamos con respecto un Perú mejor, donde I es un conector. Acá hay dos proposiciones, pero en cada una está su forma verbal. Disyuntivas o U también puede ser. Firmarán una nueva disposición o seguirán los accidentes. O el conector que une a ambas proposiciones es O. Por eso es que es disyuntiva y adversativa cuando el conector es pero, más, etcétera, las que unen las proposiciones. Muy bien, y ahora vamos a explicar las de oraciones compuestas por yuxtaposición. Estas también tienen 4 tipos, ya puede ser copulativa, puede ser causal, disyuntiva y consecutiva. Cada una denota una relación. Ya, copulativa es cuando denota adición o sucesión, causal cuando hay un efecto causa, disyuntiva cuando hay una opción o exclusión y la consecutiva cuando hay una idea consecuencia. Esta es la estructura que debe tener las proposiciones. Ya, esta es la estructura. Significa que la primera proposición tiene que denotar efecto en la causal y la segunda causa. Le tiene que denotar acá opción o exclusión, por eso es que es disyuntiva o una u otra, ¿cierto? Esa es la disyunción. Y la consecutiva es una idea y seguida de su consecuencia. Entonces acá tenemos ejemplos. Copulativa dice, llegué a Madre de Dios muy alegre y con buenas noticias. Se las daré a los pobladores. ¿Por qué? Por yuxtaposición. Acuérdense, porque estas unen ya dos proposiciones mediante que coma, punto y coma o dos puntos. Por eso son por yuxtaposición, para que no las se podría decir, o para que no se confundan o las diferencien de las coordinantes, ya, porque también mira tienen conectores copulativos, disyuntivos, ya, pero obviamente no son los mismos. Ya, entonces yuxtaposición, aquellas que son unidas por coma, punto y coma y dos puntos, repito. Copulativa, y entonces denota adición o sucesión. Ejemplo, llegué a Madre de Dios muy alegre y con buenas noticias, se las daré a los pobladores. Entonces esta es una consecuencia, es una sucesión, ¿verdad? Seguida a esta acción o a esta proposición, sigue esta de acá. Llegué a Madre de Dios muy alegre y con buenas noticias, se las daré a los pobladores. ¿Ya?
Entonces, esta segunda proposición es una adición o sigue una sucesión de la primera proposición. Relación causal, ya la causa. Usted, acá hay esta es la estructura, hay un efecto y causa. Ya sabemos que la primera proposición va a tener que denotar efecto y la segunda una causa. Ustedes trabajarán con los niños de primaria. A ellos les encantan los animales. Entonces, a causa, ¿no?, de que a los chicos de primaria les encantan los animales, es que ustedes trabajarán con los niños de primaria. ¿Ya? Entonces, ahí está la relación, efecto, causa. Disyunción, ¿ya? O esta o aquella, ¿ya? Tiene que denotar opción o exclusión. Ejemplo, ayuda a los animales en peligro de extinción. Eres indiferente ante este problema. ¿Ya? Entonces, este punto y coma, te denota, pues, ¿no? Ayuda a los animales en peligro de extinción. O eres, pues, ¿no? O si es que no lo haces, eres indiferente ante este problema. Entonces, acá denota una exclusión, ¿ya? Una exclusión. Por eso es que es una yuxtaposición, es una oración compuesta yuxtapuesta por disyunción, o la relación disyuntiva. Y consecuencia, sabemos que hay una idea, la primera proposición tiene que denotar la idea y la otra la consecuencia. Ejemplo, acá está. Ellos promovieron la campaña con alegría, reflexionaron sobre la protección a lo nuestro. Entonces la idea es, ellos promovieron la campaña con alegría y la consecuencia sería, reflexionaron sobre la protección a lo nuestro. O sea, como consecuencia que promovieron la campaña con alegría, ellos también reflexionaron, ¿no? Entonces esa sería la consecuencia, que ellos reflexionaron. Muy bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Como les dije, les repito, no, la oración compuesta tiene sus tipos, puede ser compuesta por coordinación, yuxtaposición y subordinación. Hoy hemos hablado de las coordinación y yuxtaposición, donde las de coordinación es súper fácil, se unen las proposiciones mediante nexos copulativos, disyuntivos o adversativos. Copulativos ie o ni, disyuntivos o u y adversativos pero más. Cualquier conector que denote adversión o adversidades, ¿cierto? Y por último tenemos a los conectores que denotan yuxtaposición. Ya sabemos que los yuxtapuestas, oraciones compuestas por yuxtaposición, son aquellas que van separadas por coma, punto y coma, o también pueden ser dos puntos y tienen estas relaciones copulativas, causales, disyuntivas o consecutivas. Muy bien, estos de haber alguna duda, ahorita vamos a reforzar en clase. Cualquier consulta ya saben que me la pueden hacer en clase o si no también al privado, ¿ya? Entonces muchísimas gracias por su atención. Ahora sí, vámonos a clase para poder explicarles y que todo este temita quede mucho más claro. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho.